enfermedad de ojo seco en la consulta. Esto es eh, con el objeto de compartir algunas pautas prácticas sobre algo que uno ve todo el tiempo, ¿no es cierto? Que es la enfermedad de ojo seco en una consulta que en el hospital, que sé, cuando usted atiende con un médico, siempre van a tener fluoresceína y una lámpara hendidura. Y es muy importante que ustedes junten esas dos cosas y piensen en el ojo seco porque los va a acompañar en mucha patología que aparentemente es ajena a este síndrome. Entonces, el segundo objetivo es ordenar síntomas y signos de la enfermedad de ojo seco para hacer un diagnóstico. Y a futuro, en la otra presentación que me corresponde hacer con ustedes, vamos a hablar del manejo terapéutico. Y voy a presentar también en reunión clínica la Pasteur el tema. Así que esto es como una introducción al tema, una introducción práctica. Entonces, primero hay que definir qué es lo que es, de acuerdo a los criterios actuales, la enfermedad de ojo seco. Es una enfermedad multifactorial que se caracteriza básicamente por 4 elementos que son muy importantes que uno los retenga. Primero, una película lagrimal persistentemente inestable y o deficiente, ¿ya? Una mala película lagrimal. Y esta película lagrimal produce malestar y o discapacidad visual, o sea, produce síntomas desagradables y eventualmente mala visión. Produce también una epiteliopatía de la superficie ocular de grados variables, que puede ser casi negativa o muy severa. Produce inflamación, ¿ya? Y ese elemento también es súper importante, porque eso también produce molestia y aumenta digamos, el feedback positivo de síntomas. Y produce anomalías neurosensoriales. Entonces vamos a hablar un poco de estos 4 elementos durante la presentación. Ahora, esta nueva definición está propuesta por este grupo de expertos, que hay alemanes, japoneses, francés, americanos. Entonces, digamos, es una definición que es más o menos validada por un grupo grande y lo presentaron en un trabajo el año 2020. Y estas son diferentes definiciones que han habido de la enfermedad de ojo seco desde el año 95. Es decir, siempre se van agregando elementos y se va ampliando la definición y se va precisando un poco más en la medida que se conoce más de esto que está todavía en plena evolución. Es decir, no hay algo definitivo como concepto que uno diga, no, esta es una cosa que ya está madura, que no va a cambiar, todo lo contrario, está cambiando todo el tiempo. Por lo tanto, esto es una introducción al día de hoy. Entonces, hay un trabajo interesante que es del 2020, que es de este mismo grupo que hace esta definición, que lo presenta, ¿no es cierto?, en diciembre del 2020 y habla de definir el ojo seco desde una perspectiva clínica. Y vamos basando un poco en este trabajo y en otros elementos para hablar de este tema con un enfoque eminentemente práctico. Entonces, para empezar a entender y juntar cabos, vamos a recordar un poco la fisiopatología, una fisiopatología en simple para entender un poco el concepto que cuando hay una inflamación que produce disconfort ocular, se activa la inervación sensorial. Y eso, digamos, activación de la inervación sensorial producida por la inflamación es un, digamos, inductor de la interacción entre las neuronas sensoriales oculares y el sistema inmunitario local, que reacciona, y esta interacción de neuronas sensoriales y sistema inmunitario va a alterar la homeostasis ocular. Entonces, este concepto es como el clave para entender todo lo que viene después. Entonces, en general, una capa lagrimal que es inestable genera hiperosmolaridad. Siempre va a haber hiperosmolaridad en una enfermedad de ojo seco. Y eso va a producir inflamación y ruptura del epitelio, o daño al epitelio o alteración del epitelio. Esto expone y irrita los receptores nociceptivos y la superficie que están, ¿no es cierto?, en la superficie ocular y provoca sensaciones de incomodidad y eventualmente molestias visuales. Ahora, todas las formas de enfermedad de ojo seco ocurren principalmente debido a la pérdida de agua de la película lagrimal, lo que lleva a la hiperosmolaridad lagrimal debido al ojo seco por evaporación y ojo seco por deficiencia acuosa. En el ojo seco por evaporación, la hiperosmolaridad resulta de la evaporación excesiva de la lágrima en el contexto de la función lagrimal normal.
Eso, digamos, cuando hay daño en la glándula meibomium. ¿Ah? Ahí se produce el tipo de ojo seco por evaporación excesiva y da osmolaridad porque se evapora mucho la lágrima, la tensión superficial, la capa lipídica no es capaz de sostener, digamos, esa lágrima que se empieza a concentrar más y se hace hiperosmolar. Por el contrario, en el ojo seco por deficiencia acuosa, la hiperosmolaridad ocurre debido a una tasa disminuida de secreción lagrimal, es decir, de producción, en el contexto de una tasa normal de evaporación. Ahora, los factores ambientales, y eso es importante entenderlo bien, que el calor, el aire seco, la climatización, Santiago es una ciudad de aire muy seco, contaminado, etcétera, aumentan la hiperosmolaridad en la superficie ocular, lo que puede desencadenar la enfermedad de ojo seco o empeorarla, si ya está instalada. Ahora, en cuanto a la fisiopatología de la disfunción de la glándula meibomio, tenemos que esta se clasifica según la tasa de secreción de las glándulas y básicamente hay dos estados, uno de baja y otro de alta producción. La de baja producción, que es más frecuente, se produce por una hiposecreción de las glándulas de meibomio, que se va produciendo una estenosis o una obstrucción de las glándulas. Y el estado de alta producción se caracteriza por hipersecreción de ellas. Esto uno se da cuenta cuando uno aprieta la glándula meibomia, a veces uno aprieta y no sale absolutamente nada, y eso es un estado de hiposecreción, y uno ve que está todo el, digamos, el borde libre del párpado al ser apretado, está como queratinizado, no sale nada. Y la hiperproducción es cuando uno aprieta y sale mucha cantidad que puede ser más viscoso o menos viscoso, pero esas serían como las dos digamos, etapas dentro de la alteración del funcionamiento normal de la glándula meibomia. Estas dos categorías, el mecanismo, como ya le decía, más frecuente es la hiposecreción. Y la hiperqueratinización epitelial es la causa más común de obstrucción del conducto, lo que lleva a la acumulación de medium con inflamación crónica y finalmente a la destrucción, que es, digamos, de algunas glándulas y va comprometiendo a las contiguas. Es importante destacar que así se van generando anomalías cuantitativas y cualitativas de las secreciones glandulares. Existe una alta prevalencia de, digamos, de la degeneración por el problema de la glándula meibomio en la rosácea facial, que uno es como un extremo, uno lo ve bastante, que es un trastorno inflamatorio cutáneo crónico, que se asocia también, como bien sabemos, con chalación en el adulto, de forma muy importante. Ahora, ¿cómo hacer un diagnóstico adecuado y simple en la clínica? El trabajo que yo les mencioné, esto de este grupo de expertos, excluyó la medición con equipos que midían la osmolaridad de la lágrima y el test de ruptura fin lagrimal o el BUT, porque estos instrumentos no están disponibles en todas las instituciones oftalmológicas. En el hospital evidentemente no tienen, y en la clínica algunas cosas las vamos a tener ahora próximamente y otras no están, pero en las consultas no están. Debido a que el diagnóstico se puede sospechar mediante el cuestionario DED y un examen con lámpara de hendidura con fluoresceína, todos los médicos pueden aplicar fácilmente este examen en sus consultas, siguiendo algunas recomendaciones que vamos a ver. Como un paciente con molestias oculares sin tinción de colorante en la superficie ocular es fácilmente diagnosticado de funcional o neurótico, el BUT debe medirse en todo paciente con síntomas sospechosos. Porque muchas veces el paciente se queja de cosas que uno no ve. Y uno en general, cuando no ve algo, le parece que el paciente lo está inventando. Pero muchas veces no está inventando y tiene molestias que uno puede objetivar. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad de ojo seco? Son bastante variados y preceden al diagnóstico de enfermedad de ojo seco y por lo tanto son elementos que uno tiene que sospechar cuando el paciente se queja de ellos. Y se queja de sequedad, enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño, sensación de pesadez, dolor, sensibilidad a la luz, secreción mucosa, picazón, fatiga ocular, es decir, cualquier cosa. O sea, el paciente que se queja de malestar a la vista puede ser eventualmente un síntoma de enfermedad de ojo seco. Ahora, algunas asociaciones de síntomas y signos que se mencionan son, por ejemplo, cuando hay sensación de pesadez, se da más cuando la BUT es muy corta. Y cuando hay tinciones positivas, o sea, cuando toma la fluoresceína, rosa bengala, ahí el paciente tendería a tener más sensación de cuerpo extraño, algo así como algo que le está raspando, como que tuviera una basura en el párpado. Y las molestias más vespertinas sean más
al fallar la capa acuosa, es decir, durante el día se va como evaporando y se va secando más el ojo progresivamente porque con el funcionamiento, el parpadeo y todo, se va haciendo más molesto durante el día la falla de la capa acuosa. Este es un cuestionario que es bien sencillo, que en general, más que los de OSI, que uno en general no los hace en la consulta, este es bien fácil de hacer, y es el cuestionario SANDE, que básicamente pregunta por sensación de sequedad e irritación ocular. Usted le pregunta al paciente, ¿usted siente el ojo seco o el ojo está irritado o escucha que el paciente se queje de sequedad o irritación? Y básicamente uno toma dos aspectos, la frecuencia y la severidad. Y la frecuencia es raras veces o todo el tiempo, ¿no? Y la severidad también, ¿no? O sea, usted tiene sensación de ojo seco, sí, muy desagradable, muy invalidante, o algo muy escaso. Entonces, ahí uno más o menos lo gradúa y va calibrando la sintomatología en base a este cuadrito que es muy sencillo, ¿eh? La sensación de sequedad e irritación en base a la frecuencia y a la severidad. Este es el cuestionario SANDE, que es uno de los cuestionarios. La película lagrimal inestable, hay una importancia en los patrones de ruptura de la película lagrimal. Entonces, a propósito de lágrimas, film lagrimal y enfermedad de ojo seco, los principales mecanismos que asocian las anomalías lagrimales con los síntomas al abrir el ojo y en el momento del parpadeo son, uno, la rotura de la película lagrimal y el aumento de la fricción. Son las dos cosas que cuando uno, digamos, va examinando un paciente, está enfocado en describir. Estos mecanismos producen diversos grados de epiteliopatía de la superficie ocular, inflamación y respuesta neurosensorial, cada uno de los cuales es responsable de síntomas específicos de enfermedad de ojo seco. Cuando nosotros vemos el examen con fluoresceína, que es básicamente lo que vamos a enfatizar más acá, ¿no es cierto? Ya lo dijimos al principio, el examen con fluoresceína en la lámpara de hendidura. Primero hay un depósito de lágrimas en la superficie de la córnea al abrir el ojo y el otro es la redistribución de la fluoresceína post-apertura. Entonces, en la etapa de redistribución, el gradiente de tensión superficial de la capa lipídica de la lágrima provoca la expansión ascendente de esta, ¿no? Se produce una expansión ascendente de la lágrima después que el paciente abre el ojo y se va produciendo una rotura, que es un adelgazamiento transitorio que se extiende debido a la rastra hacia arriba del fin lagrimal ejercido por esta capa lipídica. Ahora, una cosa que es bien básica, que yo supongo que todos saben hacerlo, pero que a veces no se hace así, es cómo realizar este test de ruptura de fin lagrimal o el BUT. En general, no hay que hacerlo con anestesia previa, digamos. Hay que hacerlo insertando el papel de fluoresceína bien humedecido en el fondo sacro inferior con una gota grande, generosa, porque son pacientes de ojos secos, y si uno le pone eso y trata de mojarlo con la poca lágrima, el paciente va a inducir en la conjuntiva daño que a uno lo va a confundir en el examen. Entonces, se llena bien la punta del papel de fluoresceína con lágrima artificial, ojalá lágrima sin digamos, preservante, y se pone en el fondo saco bien abajo, lejos del limbo, y en ese momento como que se le pone mucha fluoresceína. Entonces, al abrir el párpado, comienza la observación y el conteo. Ahora, hay dos categorías principales de enfermedad de ojo seco, que son el ojo seco evaporativo y el ojo seco por déficit acuoso. En el evaporativo está relacionado con afecciones que afectan los párpados, como la disfunción de la glándula meigomio, el esfuerzo de parpadeo deficiente y los trastornos de los párpados, o que afectan la superficie ocular, el uso prolongado de lente de contacto, el uso frecuente de preservantes de medicamentos tópicos y trastornos de la superficie ocular relacionados con el sistema inmunitario, por ejemplo, una queratoconjuntivitis atópica. Todo eso tendería a dar trastornos evaporativos. El ojo seco por deficiencia acuosa, en cambio, se ve principalmente afecciones que afectan la función de las glándulas lagrimales, también, porque son plural, como el síndrome de Sjögren, la obstrucción o deficiencia de los conductos de las glándulas lagrimales y los efectos adversos de los fármacos sistémicos. ¿No es cierto? Tenemos muchos fármacos sistémicos que producen hiposecreción, ¿no
es cierto?, los antihistamínicos, los antidepresivos, los tranquilizantes. Bueno, ustedes conocen la lista, es más o menos larga. Pero los más importantes, los que uno más ve en general, son antihistamínicos y estabilizadores de ánimo. Y hoy día es increíble la cantidad de gente que toma pastillas para esas dos cosas, sobre todo para la parte del ánimo. La evidencia epidemiológica sugiere que la enfermedad de ojos secos es más frecuentemente la forma evaporativa y a menudo se asocia con daño a la glándula meibomiana. Algunas diferencias entre ojos secos con deficiencia acuosa y el, digamos, hiperevaporativo. Los indicadores de eficiencia lagrimal acuosa incluyen un menisco lagrimal reducido, que en la práctica no se ve bien eso, y un resultado bajo en la prueba de Schirmer. Los pacientes con ojos secos hiperevaporativos generalmente muestran cambios patológicos en los márgenes de los párpados, orificios de la glándula meibomiana obstruidos, secreción espesa de las glándulas. Se reduce el tiempo de ruptura de la película lagrimal. El daño de la superficie ocular y la osmolaridad elevada de la película pueden ocurrir en ambos casos, en casos con deficiencia acuosa como la forma evaporativa. O sea, no porque uno encuentre una osmolaridad elevada, como ya dijimos al principio en la fisiopatología, es uno u otro, o sea, las osmolaridades se alteran en ambos casos. Y la superficie ocular también, dependiendo de la severidad de los daños. Pero en general, el daño epitelial uno lo ve un poco más frecuente en los ojos secos, muy secos, de las alacrimias, cuando hay otro tipo de daño con adherencias de mucosidades en la córnea, etcétera, filamentos, etcétera. Un diagnóstico orientado a la película lagrimal permite obtener información sobre la integridad de la capa lipídica del film lagrimal, la capa acuosa y la humectabilidad de la superficie corneal, que es la responsable, digamos, la responsable en última instancia del BUT o del test de ruptura del film lagrimal. Aunque actualmente no es una evaluación cuantitativa, esta información ayuda la identificación del componente insuficiente o del epitelio de la superficie corneal responsable de la ruptura, la subclasificación de enfermedad de ojo seco y la selección, por lo tanto, de la terapia óptima, que ahora no lo vamos a ver. Entonces, en este trabajo hablan de estos patrones de test de ruptura de film lagrimal. Esto es bien así, no hay que tomarlo muy así como una norma, así, como un axioma, como algo, no hay que ser muy convencional en esto, porque uno no se ve así, o sea, pero se ve parecido. Entonces esto es para tener un esquema y uno orientarse. Entonces, esto es cuando uno le ha puesto la fluoresceína, inmediatamente después el paciente abre el ojo, el párpado. Acá, esto es cuando la fluoresceína va subiendo, y esto es después que ha dejado de subir la fluoresceína por el efecto de la tensión superficial. Entonces, acá nosotros vemos cuando hay una alteración de la capa de lágrima acuosa severa, se ve estos patrones de daño inmediato, ¿ya? Justo cuando el paciente abre el ojo, ya uno ve un daño en el epitelio, ve una ruptura como grande, inmediatamente después de abrir el ojo, cuando el daño es severo. Y cuando hay trastorno de la humectibilidad importante, el paciente abre el ojo y aunque tenga una producción de lágrima normal, si la capa mucosa está dañada, se ven esta ruptura inmediata. Esto es cuando, digamos, cuando el daño es mediano o moderado, se produce cuando la fluoresceína va subiendo, unos daños así como verticales, unas rupturas verticales como más lineales, cuando hay déficit de la capa acuosa, y esta ruptura más redondeada, como yuelo se describe, es cuando hay problemas de la humectabilidad, daños de la capa mucosa. Y esto es más tardío, que se ve cuando el paciente tiene BUT en un paciente normal, después de 20 segundos, de 10 segundos, más que lo normal, bajo 10 segundos es anormal, pero después de 10 segundos se empiezan a ver como rupturas así como un poco desordenadas,
Y eso también se ve acá cuando hay trastorno digamos, de la humectabilidad, y esto se ve también inicialmente en trastornos evaporativos, que se rompe como la lágrima por todos lados. ¿Ah? Pero no inmediatamente, después que termina digamos, el periodo de ascenso de la fluoresceína. Entonces ahí vamos a repetir un poco lo mismo. Esta es la rotura de área, que es cuando con el déficit de la capa acuosa severa, y es cuando el paciente inmediatamente después que abre el párpado. Así lo describen en este trabajo que yo les mencioné. Y este es cuando hay un déficit de la humectabilidad. Se puede producir porque hay esta falta de mucina que hace que esta adherencia de la lágrima es mala y se rompe así como en forma como bien difusa y en el tiempo inmediato después de abrir el párpado. En la falla del componente acuoso leve a moderado se produce estos daños así epiteliales más lineales, inferiores, después que la fluoresceína sube, es decir, no inmediatamente, sino que se demora unos segundos y se va a producir, pero con una sequedad se va produciendo esta ruptura, evidentemente a los 4, 5, antes de los 10 segundos, porque es anormal. Y esto es cuando hay además un trastorno de humectabilidad, lo mismo cuando ya no es en forma inmediata, sino que antes de 10 segundos se va produciendo estas rupturas más arriba como unos hoyuelos ahí, como unas aberturas que no son tan lineales y son más arriba. ¿Eh? Así está descrito en el trabajo. Como les digo, esto no es tan así, si es para tener un esquema. Y les repito, lo mismo que les dije delante, es lo que se ve una ruptura aleatoria que se ve en los trastornos ojo seco evaporativos, y después de 10 segundos en los ojos normales también se ve como una ruptura así como un poco desordenada. Y esto cuando después en la etapa 3, digamos, un tiempo después que ya ha terminado el parpadeo, que ha subido la fluoresceína, se empieza a ver estos desórdenes que se acentúan cuando hay también trastorno de la humectabilidad. Entonces esto es más o menos lo mismo que ya les he explicado, que es para recordar, para ver el esquema de las 3 etapas. Inmediatamente cuando abre el párpado, después de que la fluoresceína sube, y un tiempo adicional después, que se ve esta cosa desordenada en el trastorno evaporativo especialmente. Ahora, un estudio reciente informó que el patrón de ruptura de la lágrima puede sugerir qué capa de la película lagrimal se ve afectada principalmente, como la acuosa, con mucina secretora, o la epitelial superficial, con mucina asociada a la membrana. Según el patrón observado, el plan de tratamiento se puede personalizar. Clasificación de los patrones, hay mecanismos sugeridos, recomendaciones de tratamiento. Las roturas de área, el movimiento es limitado o nulo, que es lo que veíamos al principio, teñida con fluoresceína, pero instantáneo sobre grandes áreas de la córnea. Suele observarse una intensa tinción superficial. Este patrón puede sugerir una deficiencia acuosa grave, que es lo mismo que vimos en el caso 1, en este sector de acá. Y rotura de mancha, forma similar, una mancha inmediatamente después de la abertura del ojo en forma instantánea, pero generalmente en la parte superior de la córnea. Ese patrón sugiere una humectabilidad localmente alterada que se asocia con deficiencia de mucina asociada a la membrana o contaminación de glucocáliz con litio. Ahora, otro tema que está en relación a la sintomatología es la disociación entre anomalías neurosensoriales y signología. O sea, disconfort, molestias y anomalías neurosensoriales y signología. En general, la queratopatía neurotrófica, cuando los pacientes muestran ruptura e inflamación epitelial severa, pero no tienen molestias relacionadas. La queratopatía neurotrófica, en el contexto de la enfermedad del ojo seco, generalmente sería una enfermedad de ojo seco de larga duración, como el síndrome de Sjögren grave y la queratinización difusa de la superficie ocular.
en la etapa final del síndrome de Stevens-Johnson, el pemfigoide cicatricial ocular o la quemadura química, además de las queratopatías herpéticas. Todos esos dan queratopatías neurotróficas. Y hay un dolor neuropático, que es cuando los pacientes informan malestar evidente y uno no ve ningún signo en la superficie ocular. Entonces se sospecha un componente de dolor neuropático, pero también conocido como neuralgia ocular. La queja típica del dolor neuropático es la hipersensibilidad a la luz y al viento, que no se alivia con la anestesia tópica, y la depresión y la ansiedad pueden causar molestias crónicas que superan las predichas por los signos clínicos. Limitaciones visuales producidas por un film lagrimal inestable. En general, los pacientes con enfermedad de ojo seco a menudo tienen una función visual alterada que afecta las actividades funcionales y es causada por una capa lagrimal inestable. El tear film es la primera parte del ojo atravesada por la luz, y eso ingresa al ojo, y una capa lagrimal normal y estable es esencial para una buena función visual. Y un estudio reciente mostró que cuando la capa lagrimal es inestable, se provoca un aumento de las microfluctuaciones acomodativas, lo que supone una gran carga para el músculo ciliar, y eso va produciendo molestias que se agregan a la sintomatología, digamos, de quejas del paciente. Una vez compensados, digamos, estos defectos, a través de una mejora de la capa del film lagrimal, los síntomas se resuelven y cesan las fluctuaciones, o por lo menos se atenúan. En el contexto de la enfermedad de ojo seco, la agudeza visual funcional evalúa las funciones visuales relacionadas con una lágrima inestable. En comparación con la medición de la agudeza visual normal, la agudeza visual funcional proporciona una medida de percepción visual en la vida real. Y la agudeza visual funcional alterada se puede recuperar tratando la enfermedad de ojo seco. Y hay aparatos que miden eso, pero no vamos a entrar en eso porque no tenemos tiempo. Ahora, acá hay un tema con la luz azul, y los filtros de luz azul, que a menudo se usan en pantallas de computadores y teléfonos inteligentes. Tienen una longitud de onda corta que se dispersa fácilmente en una superficie regular, es decir, en una lágrima inestable. Por lo tanto, los pacientes con enfermedad de ojo seco tienen más dificultades para ver la luz azul, y el entorno de luz puede mejorarse eliminando los componentes de la luz azul. Y la reciente aceptación de anteojos reductores de luz azul para usuarios de computadora debería ayudar con la enfermedad de ojo seco clínica o preclínica. Yo sé que este es un tema bien difícil de llegar a consenso, acuerdo, pero lo que aparentemente están diciendo en este trabajo es que cuando hay daño y molestias visuales, los filtros de luz azul podrían ayudar a atenuar parte de las molestias, ¿no? Lo que está generando la molestia. Entonces es una muleta que a veces uno no tiene que ser tan dogmático como para decirle al paciente esa cuestión no sirve para nada si el paciente está igual con molestia. Entonces es algo que es un capítulo que evidentemente el resolver con un buen filtro de luz azul no va a resolver el problema, digamos, de la molestia que está generando esta enfermedad del ojo seco, pero puede ser un factor que contribuye a atenuar un poco la sintomatología. Así que yo creo que hay que quedarse con un concepto de ese tipo a través de lo que se menciona en este trabajo por este grupo experto. La enfermedad epitelial de la córnea es más frecuente y grave en los síndromes de deficiencia lagrimal acuosa, particularmente el síndrome de Sjögren y la afección inflamatoria como el síndrome de Stevens-Johnson y la enfermedad de injerto contra Westphal. La fluoresceína se usa con mayor frecuencia para identificar y medir la gravedad de la enfermedad epitelial corneal, y se han propuesto varios esquemas de clasificación de la gravedad. Y la tinción se desarrolla debido a la muerte del epitelio corneal, disfunción o una barrera de permeabilidad alterada que se ha observado en pacientes con enfermedad de ojo seco y modelo experimental en ratones. Ahora, ¿qué pasa a nivel de conjuntiva? Porque hay lesiones en la conjuntiva y en la córnea cuando hay enfermedad de ojo seco, y hay una cascada de daños que va produciendo esta inflamación. La pérdida de células caliciformes en el epitelio conjuntival es una característica bien conocida de la alteración, digamos, acuosa, de aqueous tear deficiency, la deficiencia de la capa acuosa. Y las células caliciformes es la que producen muco. La enfermedad de la superficie ocular más grave, como el síndrome de Stevens-Johnson, el pemfigoide
las membranas mucosas, la enfermedad de injerto contra el huésped y las quemaduras alcalinas graves que afectan a la conjuntiva a menudo presentan una pérdida completa de las células caliciformes conjuntivales. Entonces, eso es importante entender de que a veces cuando hay ojos secos severos, con daños cicatriciales o el Stevens-Johnson, pemfigoide, todo eso, el daño de las células caliciformes es completo, ¿eh? O sea, el daño es difuso. Y la pérdida de células caliciformes se acompaña a una disminución de la concentración de mucina de las células caliciformes en la lágrima y se correlaciona con un aumento de tinción conjuntival de verde de lisamina y rosa bengala. El rosa bengala yo creo que no se usa mucho ahora. Muchas veces cuando uno se lo dan no sirve de mucho, pero el rosa bengala en general cuando lo hacían al 1% funcionaba bastante bien, pero da más molestia que el verde de lisamina. Pero en ambos casos eso muestra el daño de la conjuntiva, cuando hay verde lisamina y rosa bengala positivo. Y, ¿no es cierto?, cuando hay una pérdida de células caliciformes importante, se ve un test de ruptura de film lagrimal muy rápido. Y los ojos con pérdida extensa de células caliciformes a menudo tienen este test de ruptura del film lagrimal que es instantáneo. Acá ya estamos terminando por la hora. Acá vemos la cascada que nos vamos a entrar en el detalle de todo lo que va produciendo los síntomas y las reacciones neuropáticas, neurogénicas, y el dolor y la parte, digamos, de los linfocitos, de toda la parte de la respuesta inmune que va generando también parte de la sintomatología, el daño y el feedback positivo de este cuadro, que hay que en algún momento considerar que este es un factor de la inflamación que hay que manejar para romper un poco el círculo vicioso. Y en ese sentido, a pesar de que no es algo que está disponible en las consultas normales, hay que agregar que la osmolaridad lagrimal debe evaluarse con un dispositivo calibrado y en general el resultado positivo se define como mayor de 300 miliosmoles por litro o cuando hay una diferencia importante entre los dos ojos, de más de 8 miliosmoles por litro. Y actualmente también se está usando una prueba rápida que es como test de embarazo, así, determina la MMP9 en la película lagrimal de pacientes con ojos secos y eso va produciendo, es positivo o negativo, que es un índice de inflamación y eso lo vamos a tener en la clínica y eso es bien útil para objetivar que ese ojo está siendo afectado por una inflamación y esa inflamación a su vez hay que manejarla si uno quiere que esta retroalimentación de elementos y empeoramiento de la condición uno quiera interrumpirla. Y vamos a entrar más en detalle de eso y con qué hacerlo y con qué cosas uno debería disponer y acá en Chile no dispone, pero que en otros países están saliendo elementos que son más útiles para tratar esa inflamación. Y con esto terminamos y volvemos un poco a la definición inicial que hemos tratado de tomar los 4 puntos de la definición para explicar un poco que es una enfermedad multifactorial caracterizada por una película lagrimal persistentemente inestable y o deficiente que causa malestar y o discapacidad visual. La epiteliopatía de la superficie ocular se produce, ¿no es cierto?, es parte de esta definición, se produce en grados variables, la inflamación está presente, también en grados variables, y las anomalías neurosensoriales. Y con eso ya terminamos. Estos son mis 2 nietos en un paseo que hicimos a un lugar muy bonito que se los recomiendo si algún día les gustan las caminatas en el sur, un trekking de 2 días y fracción, que entre el lago Todos los Santos y el lago Rupanco. Es una caminata que hay que subir y bajar, pero es bien bonito. Bueno, y estos son mis nietos que iban bien chicos, con sus papás, por supuesto, nosotros los abuelos ahí disfrutándolo. Muchas gracias. Gracias, doctor, se pasó.
Doc, yo Muchas tengo una gracias, duda, doctor, fue bueno, muy claro. en verdad siempre los pacientes con ojos secos un poco más leves son un poco más fácil de manejar, pero los pacientes con ojos secos un poco más severos y sobre todo la rosácea, a mí me ha tocado pacientes con rosácea, que es súper difícil manejar la rosácea porque en verdad la rosácea es un cuadro de base, es casi un cuadro sistémico. Entonces me llegó una paciente, no sé, el lunes, que estaba hace 8 años con un Zika fluid y que seguía con molestia. Claro, y uno la examina, tiene esta meibommitis súper importante como proceso inflamatorio asociado. Entonces, incluso yo le partí un corticoide de superficie para tratar de bajarle un poco la inflamación asociado a doxiciclina y un mixto. Entonces, se hace un poco difícil estos pacientes como de larga data empezar a tratarlo. No sé, Doc, si usted tiene algún tip, algún manejo en cuanto a eso. Sí, bueno, y ahora como te digo, nosotros estamos enfocados más bien en el tema diagnóstico del ojo seco, porque si entramos en el tratamiento, hay mucho que hacer, pero en general, en el manejo de la rosácea, yo creo que hay que compartirlo de todas maneras con un dermatólogo, y se trata muchas veces, se le da minosin 100 o doxiciclina, o se le da uh, medicamentos sistémicos, y la parte dermatológica, muchas veces cuando hay estos casos severos con rinofima y todo eso, es mejor que haya un dermatólogo asociado, y la parte oftalmológica hay que muchas veces apretar bien las glándulas, hay que mostrarle al paciente. Yo creo que ahí sirve el tema de las imágenes, porque una cosa es hacer el diagnóstico. Uno hace el diagnóstico, mire, usted tiene esto en el ojo y esto, esta lágrima ácida con mucho lípido le está produciendo molestia, pero uno después le puede mostrar una meibomografía, y cuando el paciente empieza a ver cómo está, es más fácil a veces explicarle que tiene que hacerse un masaje, que ese masaje, cuando el ojo está muy inflamado, uno puede usar corticoides por un tiempo, o puede usar ciclosporina durante un tiempo para disminuir un poco la inflamación. Y ahí el paciente le resulta más fácil, porque la rosácea, además, cuando compromete la córnea, y usted en el San José les va a tocar ver esos pacientes que tienen afecciones corneales a veces muy graves. ¿Ah? Uno ve lisis corneales en el limbo, ve a veces perforaciones. Yo vi muchas veces perforaciones en rosácea, que era porque el cuadro avanzaba, y el paciente estaba con ojos secos, había probablemente como mala perfusión en el limbo, que eso va generando estas úlceras como a media en saca bocado, y es una condición bien delicada. Yo estoy de acuerdo contigo, es de los cuadros difíciles, la rosácea, sobre todo cuando empieza a comprometer la córnea. Ahora, en la etapa 1, que es cuando no compromete mucho la córnea, sino que es solo conjuntival, y que si la conjuntiva inflamada, y síntomas, y sensación de que el ojo te raspa, es más fácil porque tú le puedes dar, o sea, como manejo a través de calor local. El calor local es bien importante porque la grasa, tú sabes que la grasa con el calor se transforma en aceite, y la grasa de la glándula meibomio, más o menos con 38 grados, un poco sobre la temperatura del cuerpo, se licúa. Entonces, el hecho de usar compresas tibias por 10, 15 minutos en esos pacientes, toallas, cosas que le apliquen calor, y después un masaje, va descongestionando el cuadro, y después lágrimas artificiales que van diluyendo esta lágrima ácida van contribuyendo. Entonces, yo creo que en esos pacientes hay que educarlos que eso es parte de su molestia, y es un problema crónico, y que puede derivar en cosas mucho más graves en la medida que uno no lo maneje bien en la etapa que tú me estás diciendo, que todavía como que no hay mucho compromiso córnea, y el paciente está solamente con molestias inflamatorias y irritativas. Así que yo creo que es buena tu pregunta, es muy buena, porque el, así como cuando uno ve un chalazion en un adulto, tiene que pensar siempre que hay de base una rosácea, porque casi la mitad de los chalazion en adultos se producen en personas que tienen rosácea, que a veces no han sido diagnosticadas. Hay que manejar
con presastía, licuar un poco esa glándula que al principio es hipersecretora y después se va secando y después se va atrofiando. Entonces, es importante darle un tratamiento así de hartas explicaciones al paciente, decirle que es una enfermedad de origen desconocido, que no se sabe qué lo produce, pero sí se sabe cómo, como muchas enfermedades crónicas, cómo atenuar la sintomatología. Y como te digo, el hecho de tener un buen dermatólogo interconsultor te ayuda harto, porque así el paciente está como, tú te encargas del ojo nomás, pero no te encargas de todo el resto de la sintomatología en la cara. Súper, gracias, doctor. Así que yo creo que tienen que pensar en este cuadro y hacerlo como parte así de nosotros cuando vemos en las consultas, una consulta normal, en un día normal, hay cosas que van a ver mucho. El ojo seco lo van a ver mucho y muchas veces mal manejado le va a producir pacientes insatisfechos. Por otro lado, uno a veces estudia muchas cosas que no va a ver nunca. ¿No? Y esas cosas que no va a ver nunca, a veces uno se las aprende muy bien y las cosas que ve siempre no las tiene tan bien sistematizadas. Entonces, yo creo que este es un cuadro, este es un síndrome que está en evolución, que está cambiando. Lo que yo he dicho hoy día puede que en 2 años más se diga algo bien distinto, pero este esquema por lo menos sirve para ponerse para estudiar, para empezar a estudiar para esta prueba, pero esta prueba, como les digo, es una prueba que hoy día yo diría que está más o menos súper validada como importante, como muy frecuente y como que afecta a mucha gente. Entonces, yo creo que lo importante, sobre todo en la etapa de ustedes que están formándose y se están formando todos muy bien, creo que este tipo de cosas tienen que tener un esquema, primero diagnóstico, de cómo sospecharlo y como les digo, estos patrones de la fluoresceína yo mismo lo he tratado de aplicar y ver y no es tan así como se describe. Nunca las cosas son como salen en los libros, pero más o menos para tener una libretita, un esquema. Y eso te ayuda a orientarte y a investigar más sobre el tema. Porque como les digo, este tema no es un tema cerrado, es un capítulo que está toda la parte inmunitaria, hoy día el Sidra, que el Lifitegrast está en Estados Unidos y es un medicamento que el laboratorio que lo compró en una millonada, pero una millonada de dólares, más de centenares de millones de dólares, por la importancia que tiene. Por la importancia porque en Estados Unidos es el único medicamento, y eso lo vamos a ver la próxima vez, que permite tratar como interrumpir aparte el corticoide, ¿no es cierto? Y la ciclosporina, aparte de esos dos, que permitiría tratar de romper el círculo vicioso de la inflamación en la enfermedad del ojo seco. Así que, como les digo, y esto todavía no llega a Chile, que da rabia, o sea, pero va a ser un medicamento que tiene que llegar. Y hay muchos medicamentos que están en otras partes y que no están en Chile. Y hay medicamentos que están en Japón y no están en Estados Unidos. Hay otros que están en Europa y no están en Japón. Y como les digo, todas las FDA o qué sé yo, los institutos de salud pública son medio así lentos para aceptar o sea, todos los medicamentos que uno ve disponibles en los mercados. Pero por lo menos, como le digo, este es un tema que ustedes tienen que saber que es frecuente y tienen que interesarse y buscarlo y tratarlo. ¿Mm? Así que, no sé, ¿están de acuerdo con que les interesa el tema? ¿Tienen algún otro comentario o lo dejamos hasta acá? Y no.